Hay una historia que los cielos han silenciado, un nombre que ha sido borrado de las huestes celestiales. Estás a punto de conocer al ángel que se atrevió a traicionar el trono, no por envidia, sino por algo aún más oscuro. Antes de Lucifer, antes de la caída, hubo un ser excelso, íntimo de la gloria, y traicionó donde nadie imaginó posible. Pero ¿por qué nunca hemos oído hablar de este ángel? Si cometió el primer acto de traición, ¿dónde queda registrado? La respuesta puede estar en los ecos del libro de Enoc, en los vacíos del Génesis o incluso en las palabras que Dios decidió no revelar. El trono de Dios estaba rodeado de guardianes, seres que no solo servían sino que adoraban con fuego vivo. Sin embargo, uno de ellos empezó a hacer preguntas que nadie más hacía. Si esta verdad arde en tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te costará nada y ayudarás a que la palabra de Dios llegue a miles de personas. Sé parte de ello. Mira hasta el final si amas la palabra de Dios. Continuamos la historia. Era un querubín de gran luz, no el portador de luz, eso vendría después, pero uno que estaba junto a la gloria, contemplando directamente el poder divino. Según relatos antiguos, vio cómo se formaba la creación, cómo tomaban forma los planes eternos, hasta que algo dentro de él cambió. No era envidia, era ambición disfrazada de celo. Él creía que el plan de Dios tenía defectos y que podía mejorarlo. Fue allí donde nació el primer pensamiento contra el trono. No fue un grito ni una rebelión abierta, era una semilla, silenciosa pero venenosa. Este ángel comenzó a cuestionar la soberanía divina en secreto, sin abandonar su puesto. Sus ojos aún brillaban, sus alas aún resplandecían, pero su corazón ya no estaba allí. Empezó a conspirar no con otros, sino dentro de sí mismo. Y Dios vio. Dios, que todo lo ve, no intervino inmediatamente. El silencio del Altísimo no era signo de debilidad, sino de juicio en preparación. El ángel continuó sirviendo. Él continuó alabando, pero ahora cada palabra que salía de su boca ya no era pura. Comenzó a creer que su visión era más justa que la del Creador, que el universo siga otro camino, y así la santidad que una vez lo cubría comenzó a desvanecerse. Todavía no había infierno, no hubo caída, no había culpa en los cielos, hasta que este ángel cruzó una línea que no se podía deshacer. Intentó influir en otros guardianes, no mediante una rebelión abierta, sino mediante insinuaciones. ¿Y si hubiera una mejor manera de servir? ¿Y si Dios quisiera ser desafiado para poner a prueba nuestra lealtad? Utilizó su propio razonamiento espiritual para justificar su corrupción interna, un genio celestial, doblegado a su propio orgullo. Fue entonces cuando los cielos temblaron por primera vez, no por los gritos, sino por la verdad revelada. El trono estaba rodeado de un silencio absoluto, y la voz de Dios, el que había creado los mundos, habló directamente al corazón del traidor. No hubo discusión, no hubo defensa, solo la comprensión. Aquel que conocía los secretos del trono, ahora se había vuelto indigno de estar ante él. Pero ocurrió algo sorprendente. Dios no lo expulsó inmediatamente. En lugar de eso, lo dejó así por un tiempo. Este gesto confundió incluso a los ángeles fieles. ¿Por qué permitirle quedarse allí, sabiendo que la había traicionado? La respuesta, según los textos ocultos de los antiguos sabios, es que ese tiempo concedido sería la sentencia misma. Un tiempo para que la creación sea testigo de lo que sucede cuando la luz intenta superar su propia fuente. Durante este tiempo de tolerancia, el ángel traidor no se arrepintió. Por el contrario, interpretó el silencio divino como debilidad. Empezó a creer que Dios no actuaría contra él. Y entonces,
su plan cambió. Él no solo quería demostrar que el trono era imperfecto, ahora quería tomar el trono. Este fue el verdadero nacimiento del orgullo espiritual. El intento de elevarse no por encima de los demás ángeles, sino por encima de Dios mismo. Fue en ese momento cuando los cielos comenzaron a dividirse. Algunos ángeles, especialmente los más jóvenes en la jerarquía celestial, comenzaron a escuchar los discursos velados de aquel que una vez fue uno de los más honrados. Él no gritó, no amenazó, solo sembró dudas. ¿Entendemos realmente la voluntad del Todopoderoso? ¿Acaso la creación no podría ser más justa? Sembró inquietud donde antes había adoración pura. Pero hubo un grupo que permaneció absolutamente fiel. Los llamados ancianos del círculo interno, mencionados en escritos apócrifos, nunca se doblegaron ante el engaño. Sabían que el trono no podía ser cuestionado sin que todo el universo fuera corrompido. Y fueron estos seres los que dieron la alarma, quien denunció al traidor no por envidia, sino por celo sagrado. Allí comenzó la primera guerra celestial, no con espadas, sino con revelaciones. Y cuando todo salió a la luz, Dios no dudó. La sentencia ha sido dictada, y este ángel, cuyo nombre fue borrado y nunca más se pronunciaría, fue expulsado de la gloria. No al abismo todavía, sino a una región de exilio temporal, un lugar entre la luz y la oscuridad, una prisión espiritual donde el tiempo no fluía, donde no se escuchaba ninguna canción. El primer exilio, el primer ser en saborear el peso de la santidad rota. En este exilio silencioso, el ángel caído no se humilló. Por el contrario, su ira creció. Se sintió agraviado, como si hubiera sido castigado por intentar mejorar el plan divino, y fue allí, lejos del trono, donde se reveló su verdadera naturaleza. Llegó a odiar no solo a Dios, sino todo lo que venía de él. Cuando supo de la creación del hombre, una criatura hecha de polvo, pero a imagen del Altísimo, su odio se encendió. ¿Cómo podría el polvo reflejar la gloria? ¿Cómo podría la carne llevar la imagen de Dios cuando Él, un ser celestial, había sido rechazado? Este pensamiento lo consumió. La humanidad para Él sería el recordatorio eterno de su caída, y entonces nació en su corazón el segundo plan: no tomar el trono, sino corromper todo lo que salía de la boca de Dios. Cada alma humana sería para Él una oportunidad de venganza. Según algunos escritos rabínicos antiguos y fragmentos gnósticos olvidados, este ángel se convirtió en un espíritu errante, susurrando dudas, sembrando desconfianza, tratando de influir desde el primer aliento de la humanidad. Él no era Lucifer, no fue el diablo quien más tarde aparecería como serpiente, pero su misión era similar: confundir. Su placer era ver al hombre fracasar, ver a Dios desafiado por su propia creación. Este ser no buscó adoración. Tampoco quería ser exaltado entre los hombres. Su motivación fue aún más cruel. Quería que el hombre despreciara el trono que había perdido. Ese hombre debe elegir el camino que ha trazado. Y cuando se cometió el primer pecado, cuando la desobediencia manchó el jardín, no festejó como vencedor, sino que sonrió como quien cumplió lo que estaba escrito antes de los tiempos. La presencia de este ser permaneció en las sombras a través de los siglos. Mientras otros ángeles caídos adquirieron nombres e historias, él permaneció sin rostro, sin registro, como un fantasma espiritual entre las grietas de la revelación. Algunos textos apócrifos mencionan un espíritu de orgullo ante la serpiente, pero sin detalles. La tradición judía más antigua evita incluso especular sobre él, como si su recuerdo trajera una maldición. Pero en algunos círculos secretos de estudio de la Biblia antigua, se cree que fue él quien inspiró la rebelión de Lucifer, que fue este ser,
el primer traidor, quien insufló en el corazón del portador de luz la idea de exaltarse. Si esto es verdad, entonces la caída de Lucifer no fue el comienzo, sino simplemente una repetición de un error antiguo. Y el verdadero padre de la rebelión permanece sin nombre. Este silencio en torno a su identidad no es en vano. Según estos mismos relatos, Dios ordenó borrar su nombre de la memoria del cielo, como señal perpetua de lo que les sucede a quienes intentan tomar el trono. Ni siquiera fue recordado como adversario, fue borrado por no merecer siquiera ser mencionado. Y este olvido es tu mayor condena. Aún así, su legado permanece, porque la semilla que él plantó, el orgullo disfrazado de celo, la duda disfrazada de justicia, permanece viva en los corazones de los hombres. Muchos siguen sus pasos sin saberlo. Tratan de corregir a Dios. Se consideran más injustos que el Creador. Y sin darse cuenta, repiten la traición más antigua del universo. Esta influencia es tan sutil que a menudo se confunde con la virtud. Cuestionar, criticar, reformular, todo esto puede parecer noble, pero cuando surge de la arrogancia espiritual, proviene de la misma raíz que derribó al primer traidor. Él no usó la violencia, no declaró la guerra. Él simplemente creía que sabía más que Dios. Y es este espíritu, el del orgullo disfrazado de sabiduría, el que continúa activo en nuestros días. Algunos eruditos creen que incluso sin nombre, este ser todavía actúa, no en forma visible, no como posesión o entidad, sino como influencia, una inclinación constante en el corazón humano a querer dominar lo sagrado, a modificar lo ordenado, a disputar la soberanía divina en nombre de la evolución espiritual. Mismo error, la misma raíz, el mismo veneno. Pero Dios, que conoce el fin desde el principio, ya ha declarado que toda rodilla se doblará, que ningún pensamiento elevado se interponga ante la gloria eterna. Y aunque este ángel ha sido olvidado por los cielos, su destino ya está sellado, porque el trono que intentó traicionar permanece inquebrantable, intocable, y será justificado ante toda la creación. Aún así, es importante recordar, la verdadera traición nunca comienza con una espada, sino con la duda, con una sutil sugerencia de que Dios podría estar equivocado. Por eso, esta historia ha sido olvidada, porque se repite cada día, en cada corazón que intercambia la reverencia por la razón y la fe por el orgullo. Es por esto que la historia de este ángel no está registrada claramente en las Escrituras, porque no fue hecho para ser leído, sino discernido. Ella vive entre las líneas del Génesis, en los silencios del libro de Job, en los ecos del cielo antes de la creación. No es solo la historia de un ser caído, es un espejo oscuro de lo que sucede cuando alguien se aleja de la sumisión total al Creador. Lo que este ángel no entendió, y muchos todavía no entienden, es que no hay mayor libertad que servir con alegría al trono. Creía que luchaba por la justicia, cuando en realidad estaba cavando su propia ruina. Y lo más trágico, nunca habrá redención para él, porque su caída no fue un error impulsivo, fue una decisión calculada contra la santidad. Aquellos que hoy siguen ese mismo camino, creyéndose demasiado sabios para obedecer, corren el mismo riesgo, porque la voz que le susurró al primer traidor aún susurra hoy. Tú lo sabes. Mejor. Tú puedes hacerlo mejor. Mereces estar por encima. Esta es la raíz del engaño, el mismo que destruyó a un ángel que estaba junto al trono y lo arrojó al olvido eterno. Pero hay una diferencia entre nosotros y él. El hombre puede arrepentirse, puedes regresar, puedes elegir la obediencia incluso cuando no entiendas, porque Dios
a pesar de ser justo, también es misericordioso, y quien reconoce su dependencia de la gloria será exaltado, no como un Dios, sino como un hijo amado. El cielo nunca olvidó lo que pasó. Aunque el nombre del traidor fue borrado, la lección quedó eternizada. Incluso los ángeles más jóvenes saben que hubo uno que se perdió, no por desobediencia visible, sino por orgullo silencioso. Y por eso, delante del trono, hay temor. No temor punitivo, sino reverencia absoluta hacia aquel que reina con justicia perfecta y luz inaccesible. Esta historia también revela algo grande. Dios no tiene miedo de ser desafiado. Podría haber eliminado al traidor en el momento de la traición, pero permitió que la historia avanzara para que el universo pudiera presenciar las consecuencias de la arrogancia. El juicio divino nunca es apresurado, sino siempre absoluto, y cada caída sirve como una advertencia eterna. Nadie puede ocupar el trono que solo a Él le pertenece. Al final de todos los tiempos, este ángel será recordado no por su nombre, sino por lo que representó. El comienzo de la rebelión, el punto en el que la perfección fue desafiada por la presunción. Y entonces el trono será reivindicado ante todos los seres, y el silencio del principio será roto por una sola voz, la de Dios, afirmando que su justicia siempre ha sido perfecta, y esa será la victoria definitiva, porque el trono que intentó traicionar permanecerá para siempre. Y todos los cielos declararán: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La historia del ángel que traicionó el trono no termina con destrucción, sino con revelación. Expone lo más sutil y peligroso del mundo espiritual, el intento de parecer justo, siendo rebelde. Por lo tanto, esta narrativa no solo debe ser escuchada, sino discernida, porque tal vez, en algún momento de nuestra vida, hemos estado cerca de cometer el mismo error, tratar de cambiar lo que Dios decretó pensando que sabíamos más. Pero a diferencia de ese ángel, nosotros tenemos una oportunidad. Podemos reconocer que el trono no necesita correcciones, que Dios no se equivoca, que el plan eterno no puede ser perfeccionado por manos humanas. Y cuando hacemos esto, nos ponemos nuevamente en la posición de hijos, no como competidores por el trono, sino como herederos de la gracia. Que esta historia sirva como un recordatorio eterno. No hay mayor sabiduría que temer a Dios. No hay gloria mayor que inclinarse ante Él. Y no hay victoria más segura que permanecer fieles, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece invitarnos a dudar. Cita del día. La verdadera traición no comienza con la rebelión, sino con la sutil arrogancia de pensar que Dios puede estar equivocado. Si este mensaje te habló al corazón, deja tu like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y si quieres bendecir este ministerio y ayudarnos a llevar estas verdades más allá, hazte miembro haciendo clic en Hazte miembro a continuación. Su ayuda es muy bienvenida.